Bien, buenas tardes, chicas. Bienvenidas a un nuevo encuentro de Redacción uno. Esperando en Dios que se encuentren todas bien en esta tarde, un poco nublada y calurosa a la vez. Nada, chicas, en este nuevo encuentro vamos a trabajar con el grupo número 2 que tiene a cargo el tema de los niveles de la lengua, un tema muy importante y más importante aún, que es redactar. Eso le corresponde a estas mujeres que ya sé que van a realizar una buena exposición en el transcurso de esta videoconferencia. Ante todo, siempre y cuando preguntarles al grupo completo, al grupo número 2, que si ellas no tienen problema de que esta videoconferencia se grabe y que se pueda subir a YouTube para fines educativos. ¿Alguien dice que no o todas están de acuerdo que se grabe? Por mí, totalmente de acuerdo. Ok, Luz dice que sí. Sí, profe. Nelva también dice que sí. Carolina, que usted dice que sí. Sí, yo digo que sí. Ok, pues serán famosas en algún momento de su vida por YouTube, ya ustedes saben. Eh, entonces, estimadas estudiantes, recordándole lo siguiente. Al momento de su exposición, por favor, no olviden encender la cámara. No lo olviden porque eso vale punto. No olviden eso. Así que por favor, activen sus cámaras al momento de su exposición y obviamente activar el micrófono. No se le olvide eso. No se pongan nerviosa, que eso es algo normal. Y nada, suerte a todas, que Dios la acompañe. Y ya a partir de ahora el escenario es de ustedes. Lengua y que es redactar. Este grupo formado por Carolina Rodríguez, Esther Guzmán Peguero, Nela Leonor de Bord Fortunado, Gillian Suárez Jerónimo, Yerdania Alcántara Vicente, Dulce María Carolina Rijo Taveras y yo, su servidora, Luz Stephanie de León Trinidad. El primer tema a tratar es sobre la expresión común y la literaria, los niveles de la lengua, a cargo de nuestra compañera Caroline. Tarde, yo voy a hablarles sobre lo que es la expresión común y la expresión literaria. Hay dos formas básicas de expresión, la común. Este tipo de expresión, las palabras por lo general tienen un sentido recto, propio, adecuado a la significación de cada idea. La expresión literaria, cuyas significaciones son adquiridas de acuerdo con los giros voluntarios del autor, porque con esto consigue dar más fuerzas y peculiaridad a sus escritos, lo que puede ser parte de su estilo. Una palabra se emplea en sentido propio cuando se refiere a la cosa u objeto para la cual fue creada. En sentido figurado de las palabras, va en relación con la imaginación, la fantasía y los sentimientos. Ejemplos: metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplo: tus ojos son verde selva. Se refiere a que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. La comparación, que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos, que viene introducida por un elemento relacional explícito. Ejemplo: eres fría como el hielo. La ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad quiere decir o se piensa. Ejemplo: qué buen bailarín eres. Se refiere a alguien que no sabe bailar. Y el epíteto
que es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo que lo acompaña. Ejemplo, rudo camino. Se refiere a un difícil camino. Tierna alegría, para referirse a que es un sentimiento de ternura. Hasta aquí mi parte. Los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir, para adecuarse a las circunstancias o al emisor. Estos niveles tienen una estrecha relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga al hablar o escribir. Nivel estándar. Perdón, es que esto no es mío. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por el emisor que tiene elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y a educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más que añadir, quedo a su entera disposición. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos informales y formales. No sé hasta dónde lo de ella, en realidad. Bueno, ya me toca en esta parte. Y esta parte era la de él. Ok, listo. Me apago y ahorita vuelvo con lo mío. Okay. Bien, vamos nuevamente con el nivel estándar de la lengua, que es este nivel. Podemos continuar con la presentación. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua, es decir, que en este lenguaje se hace un buen uso de las palabras. En este nivel se habla, o sea, un lenguaje formal en la comunicación. Según lo que dice la explicación, se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Es decir, que la educación que han recibido les ha ayudado a tener un mejor, o sea, a tener un desenvolvimiento en el lenguaje cuando se expresan con una o más personas. Aquí hay un ejemplo, dice, sin más que añadir, quedo a su entera disposición. O sea, este lenguaje, como les dije anteriormente, se utiliza de manera formal entre personas que establecen una comunicación. También se adquiere principalmente, bueno, continuamos. Este nivel responde a 3 modalidades distintas, entre ellas el nivel científico. Esta modalidad se aplica en los textos de pura ciencia. Por eso, su vocabulario es específico y será comprendido entre sus especialistas. Este lenguaje se habla entre los científicos, entre investigadores de la ciencia. Ellos utilizan este tipo de lenguaje. Acá hay un ejemplo. Dice, experimentos sobre hibridación de plantas, de Gregorio Mendel, en Anuario de la Asociación de Historia Natural de Brau, 1866. Continuamos. El siguiente nivel de la lengua, que es el nivel técnico, en esta modalidad es la que de ordinario usa el que ha logrado algún grado académico, porque ha tenido la oportunidad de apropiarse de los términos científicos y adecuarlos según sus necesidades comunicativas dentro de su ámbito profesional. Para concluir con los niveles de la lengua, del nivel estándar, encontramos el literario. Esta modalidad permite el uso del sentido figurado, en el cual el emisor connota las palabras según su voluntad para provocar sentidos diferentes al que poseen de ordinario
y así provocar la imaginación del lector. Es decir, que en este género, en este tipo de nivel de la lengua, se utilizan figuras retóricas, como veremos en el ejemplo, que es una metáfora. Dice, las perlas de sus dientes, para indicar que eran blancos, pequeños y hermosos, parecidos al color de una perla y al brillo que éste emana. Continuamos con nuestra siguiente compañera, con el nivel usual. El usual, este corresponde al que utilizamos mayormente, o sea, al cotidiano. Lo fundamental en este es la relación que exista entre el mensaje y a quien se le envía. Este se caracteriza por un lenguaje sencillo, sintaxis flexible y de poco rigor en las normativas gramaticales. Este adopta diferentes modalidades dependiendo las circunstancias que rodea al receptor. El coloquial, lo utilizan aquellos hablantes donde hay relación, por ejemplo, en el entorno familiar. Se caracteriza por ser el que más utiliza, usa disminutivos, aumentativos, despectivos, adopta esa espontánea y natural y a veces se descuida de la pronunciación. Necesito que digas la purita verdad. Todo el que compraste el otro día murieron. ¿No has visto la tele? Tú no estás en clase. El rural o campesino, se manifiesta en aquellos hablantes cuya relación está muy apegada a las particularidades lingüísticas de su región de origen. Se caracteriza por el escaso grado de escolaridad. Ejemplo, mira mujer, y traje esta piedrita de un río, que ni me acuerdo cómo es que se llama, para echársela a la tinaja, que di que donde la echan, se mantienen en salud todo lo de la casa. Esto fue escrito por Buninta Contreras, ensayo sobre la cultura netamente campesina. Y por último, tenemos las jergas, que es una variedad lingüística de carácter social, que lo imponen, se da cada cierto tiempo, lo imponen los grupos sociales de jóvenes, y este lenguaje llega a formar parte de la lengua cotidiana. Un ejemplo es, óyeme, la cometiste, no me gustó la chelcha que al mate delante de mis vegetales con lo de la flurufa. Tú sabes que ellos no cogen esa muela y yo tengo que estar frío. Además, tú sabes que esas tipas son solo para cuando hay un coro moca. Déjalo ahí, que no quiero coro. Tato. Un segundo ejemplo es, la macroeconomía de los países tercermundistas tiende a decrecer y arrojar déficit cuando el cobro de los aranceles se coloca por debajo de los egresos propios de los gastos generales. Estos son dos tipos de jergas, en el que la primera corresponde al habla de los jóvenes y la segunda propia de los economistas y cae en el campo técnico. Los dejo con mi siguiente compañera. ¿Qué es redactar? Todos los que estamos aquí, principalmente en este nivel de secretariado ejecutivo, en algún momento hemos tenido que redactar. Y muchas veces conocemos la práctica de algo, pero no sabemos la teoría. En este caso, redactar, como dice en la próxima diapositiva, aquí está, miren en la pantalla, dice, ¿quién escribe? Redacta. Pues la redacción es la expresión escrita de un pensamiento. Incluso puede ser una idea espontánea mientras ésta sea organizada. También es el arte de plasmar aquello que ha acontecido o aquello que queremos comunicar a los demás. ¿No está encendida mi cámara? Bueno, continúo. Una cosa importante es que aunque tú tengas algo sumamente organizado en la redacción, si no tiene coherencia, es lo mismo que si no tienes nada. Cualquiera puede redactar,
pero no todos pueden hacer una buena redacción. Entonces, ¿qué se necesita para poder tener una buena redacción? Esto es el conocimiento. Quien conoce algo tiene dominio sobre esto. Y para conocer es necesario la lectura. La lectura es un fundamento clave en la redacción, pues a través de este conocemos y los pensamientos vienen del conocimiento previo de algo. Además de que la lectura no solo nos permite conocer, sino que también nos permite ampliar nuestro vocabulario, que esto es algo clave al momento de redactar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una palabra puede alterar completamente el contexto de algo, principalmente si esta palabra tiene ambigüedad. Pero al conocer el vocabulario, podemos sustituir un sustantivo, un artículo, por cualquier sinónimo, por cualquier otra palabra. Además, es importante ordenar las ideas al momento de redactar. Ahora, esto me lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se redacta? Súper fácil. Solo se puede redactar redactando. Es decir, la práctica es lo que lleva a la perfección de esta herramienta. Algo muy importante es que decir no es lo mismo que comunicar. Para comunicar se necesita tener control y manejo sobre alguna cosa, principalmente en la redacción del control y manejo de las estructuras literarias. Por ejemplo, los pongo un poquito en contexto. Yo no puedo redactar un acta familiar de la misma forma que redacto una carta, porque no me conviene la estructura que utilizo en una como para la otra, al igual que no puedo redactar un currículum como redacto un oficio. Así que con esto podemos tener claro que para la redacción es necesario primero coherencia, pensamiento lógico y orden. Ahora sí vamos con la pregunta, ¿redactar y componer es lo mismo? Ya vimos que redactar es darle forma y limitarse a un tema en específico. Por ejemplo, yo puedo redactar, como ya mencioné, las cartas, puedo redactar informes, tesis, etc. Mientras que componer permite mayor libertad y me da la oportunidad de combinar a mi gusto, por lo que yo puedo componer un cuento, un poema, una historia o alguna canción. Algo muy importante que al redactar creamos textos y el origen de la palabra texto quiere decir tejido o entrelazado. Así que la unión de varios textos es lo que crea esto que conocemos como redacción. Y como dice Horacio Flaco, solo corrigiendo una y otra vez un escrito podemos hacer este digno de leerse. Les dejo con la siguiente compañera. El fondo. La forma es un modo, es ese modo particular que se posee al expresar las ideas. Es la manera personal que cada cual le impregna a lo que comunica cuando escribe. Eso es a lo que se llama estilo. El fondo, toda redacción debe versar sobre algún tema. Este debe ser propuesto de antemano para que pueda ser deliberado sobre el asunto, jerarquizar y organizar las ideas que sirven para su desarrollo, lo que constituye la esencia o del fondo de la redacción. El fondo equivale a decir y la forma a cómo lo digo. Cualidades de una redacción. Un texto bien redactado debe poseer unidad, coherencia, claridad, belleza, concisión y originalidad. Hey, discúlpame, Luz. Lo que pasa fue que se me apagó el teléfono justamente cuando iba a exponer. Devuélvemela para yo poder decirla y discúlpame. No hay problema, este es en vivo. Se puede ver en la cámara, ay Dios mío, pero yo estoy pasando una lucha de vida con esto. Mi nombre es Yeldan Alcántara Vicente y para mí es más que un grato placer saludarles y poder compartir el tema que me corresponde y hacerle llegar. Todo texto tiene dos características básicas que son la forma y el fondo. La forma es ese modo particular que se posee al expresar las ideas.
Es la manera personal que cada cual le impregna a lo que comunica cuando se escribe. A eso es que le llamamos estilo. El fondo. Toda redacción debe de versar sobre algún tema. Debe ser propuesto de antemano para que pueda ser derivado sobre el asunto de jerarquizar y organizar las ideas que sirven para el desarrollo, lo que lo constituye en la esencia o del fondo de una redacción. Con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, cualidades de una redacción. Toda redacción, un texto bien redactado debe de poseer unidad. La unidad es cuando las ideas expresadas en las distintas oraciones de cada párrafo, lo que lo compone alrededor del referente o tema que ha servido como la base de una información. Coherencia. Si las ideas expresadas en el mismo guardan un orden lógico, de modo que permitan seguir el razonamiento sobre lo escrito. Aquí tenemos también claridad. La claridad estará presente siempre cuando usemos jergas, palabras o expresiones. Siempre debe de escribirse con claridad, al igual que también tenemos que tener pendientes los signos de puntuación y las faltas ortográficas. Está también la belleza. Se consigue cuando al expresar las ideas se haga con elegancia y originalidad. Aquí podemos ver la concisión. Consiste en expresar exactamente lo que se comunica. Originalidad. La originalidad está presente cuando recorriendo un mismo camino que otro, el suyo tenga algún sello personal que lo identifique. O sea, que pueda tratar de un mismo tema, pero que el suyo tenga una manera distinta, un estilo distinto y una forma de expresar lo que usted quiere comunicar ahí en particular. Muchas gracias. La dejo con mi otra compañera. Yo voy a hablar sobre las pasos para realizar una redacción. Lo primero que hay que hacer es elegir un tema, preparar un guión con el orden de jerarquía e importancia que guarden las ideas sobre el tema, colocando las ideas que deben desarrollarse en cada una de las partes de la estructura del texto: introducción, desarrollo y conclusión. Investigar si no tienes conocimiento acerca del tema, redactar sin puros ni rigor el primer borrador, o sea, todo lo que se sabe del tema, y ordenar las ideas. Así tienes la capacidad de hacerla correctamente. Dejar reposar lo escrito y revisar para corregir tantas veces como sea necesario. Eso incluye la ortografía, las ideas ordenadas, etc. Finalmente, redactar el texto definitivo, tratando de que cumpla siempre con las cualidades de una buena redacción. Esto es organizar las ideas de manera coherente, con unidad, claridad, concisión y elegancia, conforme al plan trazado. Técnicas para lograr hábitos de redacción. Bueno, las técnicas para lograr es crear hábitos de buena lectura, leer periódicos, revistas, cuentos, novelas, lo que más te gusta. Yo sé que son las redes sociales. Analizar las lecturas de preferencia, tratar de parafrasear el estilo de los autores de su preferencia sin llegar al plagio, o sea, no copiar la frase, sino desarrollarla. Asimilar vocabulario nuevo, tener siempre a mano un buen diccionario. Ya en el grupo hemos hablado de las diferentes apps que hay de diccionarios de sinónimos y etcétera. Revisar siempre los conocimientos gramaticales y cada día intentar redactar, aunque sea una página sobre un tema de actualidad. Eso es todo de mi parte. Estoy encantada con mi grupo. La parte que le correspondía a Eliani, las sugerencias al momento de redactar. Si alguna de nuestras compañeras que están de oyentes quieren leer.
Pueden levantar las manos. Para todo escritor, las palabras son sus más perfectos utensilios. Por lo tanto, mientras más vocabulario maneje, más fácil se hace cualquier redacción. Mantener siempre cerca un diccionario de significados, de sinónimos y antónimos es básico. Antes de iniciar la redacción, se debe preparar un guión o un esquema. Así no se escapan las ideas básicas. Se debe tratar de particularizar y pulir el estilo. Evite el uso de las palabras cosas, algo, cuestión. Utilice los sustantivos, no los sustituya. No abuse de los adjetivos y los adverbios, se deben usar solo los necesarios. Hay que evitar el uso de los barbarismos y sexismos, pues reflejan desconocimiento del idioma. Se debe evitar abusar del uso de algunos nexos como son que, sin embargo, pues, el cual, pero, ya que, de que, aunque. Su frecuente uso puede convertir el texto en aburrido y redundante. Otra persona. Evite cuanto más pueda el uso de la voz pasiva. A veces se cae en errores graficales y el texto pierde la vida. El adverbio debe colocarse lo más cerca del verbo, del adjetivo o del adverbio al cual modifica. Cuanto más cerca, mejor. Evite la repetición de términos, sustituirlos por sinónimos. Es saludable para la comprensión del texto. Al finalizar, lea y corrija el texto tantas veces como sea necesario. Un buen texto es como la obra de un orfebre. Saber colocar los signos de puntuación es importante. Estos dan sentido al texto. Se debe tratar de construir oraciones y párrafos cortos. Colocar las oraciones tópicas al principio de los párrafos permite captar la idea central con facilidad y rapidez. Todo redactor debe dar respuestas a las preguntas básicas: qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué. Gracias. Ahora seguimos con la clasificación de los textos que se redactan. Literario. Este abarca todos los textos cuya finalidad sea deleitar, despertando emociones y la imaginación del receptor a través de lo sugestivo del fondo y la belleza o crudeza de la forma. Aquí entran lo que es los poemas, novelas, cuentos, algunas descripciones y narraciones, los diálogos y otro de su estilo. Su vocabulario es amplio, con una sintaxis rebuscada, con la finalidad de crear figuras estilísticas que permitan flexibilidad para despertar la imaginación y la emoción. Tenemos expositivos o discursivos. Este abarca todo aquel texto que pretenda llevar información sobre hechos referentes que no guarden relación con los sentimientos del autor ni del receptor. Es decir, que su único objetivo es presentar la información como tal. Aquí entran las noticias, las crónicas, los reportajes, ensayos, monografías, tesis de grado, biografías, currículum vitae, entre otros. Su vocabulario es recto, preciso, sencillo, sin ambigüedades, pero con elegancia. Y por último tenemos el científico. Este abarca todos los textos que sean la expresión del resultado de investigaciones y conocimientos referente a cualquier rama. Pueden ser el contenido de los libros y revistas especializados en ciencias, artículos de divulgación científica y manuales científicos, entre otros. Su vocabulario es específico para cada rama científica, por lo que se debe hacer preciso emplearlos en su significado exacto. Muchas gracias por prestarnos atención. Nada,
qué decirle a este grupo maravilloso. Realmente les digo que hay muchas competencias que explotar todavía. Ustedes tienen un potencial increíble. Realmente hay que aprovecharlo, tienen que aprovecharlo. Cada quien tiene esas características y esas competencias que la puede explotar. No quiero ser específico porque ustedes saben que todas hicieron su exposición de diferentes formas, una más que otra sobresalieron, y no me gusta tampoco decir, fulana lo hizo esto y lo otro, pero por eso hablo en general, y realmente se realizó una exposición muy bella y elegante. Por los errores no se preocupen, que en la grabación de YouTube no van a salir todos. Así que nada, las felicito y excelente exposición en el día de hoy que han realizado este grupo número 2. Nada, el tema o los temas principales que ustedes estaban diciendo, por ejemplo, los niveles de la lengua, tenemos que tomar en cuenta al momento en estos niveles a quién usted se va a dirigir. Si usted, por ejemplo, tiene un nivel técnico, usted no puede hablarle a sí mismo a una persona que habla o entiende solamente el nivel jerga o campesino. Tiene que bajarle algo. Hay que bajar a esas personas a las cuales nos vamos a dirigir. Por ejemplo, yo tengo que aquí manejar mi lenguaje, tengo que hablarle a ustedes de forma llana, sin palabras que sean difíciles de entender. Hay muchas personas que elaboran o dicen o expresan, mejor dicho, un discurso donde este discurso no se entiende nada. Usted se queda, ¿qué fue lo que dijo? Y ustedes conocen esos tipos de personajes que cuando dicen un discurso no se le entiende nada porque no parafrasean. Por eso aprendimos la semana pasada el parafraseo. Es importante eso. Muchas personas utilizan lo que es las figuras literarias que estuvimos viendo en el día de hoy y que vamos a reforzar después de esta exposición. Vamos a reforzar las figuras literarias, las cuales son metáforas. Tenemos la hipérbole, tenemos la comparación, el epíteto, la paradoja, entre otras. Hay muchas figuras literarias, pero no vamos a utilizar todas en este nivel de redacción. Entonces, los autores redactan con las figuras literarias para embellecer sus textos. Lo embellecen y le dan vida para que se entretengan, porque si hablamos de forma llana, entonces el texto aburre, no tenemos interés. Entonces, cuando relacionamos lo llano con lo imaginario, de eso se trata las figuras literarias, que ellos enlazan eso llano con lo imaginario. Entonces te da una belleza, te da una elegancia en el texto que tú vayas a redactar. Ese es el objetivo que tienen ellas. Entonces, vamos en breve a aprender algunas de las figuras literarias de forma práctica. Ya las chicas lo estuvieron diciendo de forma teórica, vamos a verlo de forma práctica en breve. ¿Qué le digo de redactar? Bueno, redactar, señores, es importante. Lo fundamental para ustedes tener una buena redacción es leer. Usted lea y lea. Evita faltas ortográficas, tiene más imaginación, amplía su léxico gramatical. Todo eso hace la lectura. Por eso hay que leer para tener una buena redacción. Y es importante también redactar por lo menos
interdiario o diario, varios párrafos. Usted los redacta. Por eso es que yo le pongo a ustedes las tareas de forma manuscrita. No es para hacerle un mal, es para hacerle un bien a cada una de ustedes. Pero ese profesor si pone tarea es por algo que lo estoy haciendo para que ustedes obtengan buenas competencias al momento de la redacción. La redacción, chicas, tienen que siempre tener esos buscadores, no diccionarios, porque ya nadie tiene diccionario, es muy difícil que una persona tenga diccionario. Esos buscadores, diccionarios virtuales o aplicaciones de diccionario que ustedes tengan por ahí cercano, no descarguen cualquier diccionario, descarguen el de la RAE, el de la Real Academia de la Lengua Española. Descarguen ese para que ustedes busquen esas palabras desconocidas y puedan realizar una buena redacción y entender también lo que usted quiera transmitir. Así que la redacción es fundamental actualmente. Si ustedes por una palabra mal ubicada, por faltas de signos de puntuación, por una coma que esté mal ubicada, ese texto completo no se va a entender y posiblemente no transmite lo que usted deseaba. Por una coma y hasta por una palabra, por un punto, por un signo de puntuación. Los signos de puntuación no deben de faltar. No sé si ustedes en el nivel pasado le enseñaron textos sin signos de puntuación, donde no se entendía nada. Y si usted no embellece ese texto con signos de puntuación, no le da la pausa de vida, no le pone lo correspondiente, pues no se va a entender. Así que tengan cuidado con todo eso. Bien, jóvenes, vamos entonces a trabajar con las tareas, o la tarea, mejor dicho, de esta semana, y reforzar a cada uno de ustedes con las figuras literarias que les voy a presentar en breve en pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces con las actividades, algunas de las actividades. Primero, vamos a ver algunas oraciones, donde vamos a practicar las figuras literarias. Muy fácil, lo vamos a practicar de forma fácil y sencilla. Ustedes en el chat van a escribir la respuesta que yo le pida. Por ejemplo, la primera oración dice: su voluntad es dura como el acero. Su voluntad es dura como el acero. Jóvenes, esto es comparación, excelente. Recuerden que esta figura literaria, comparación, bueno, vamos a explicarle, que creo que no lo dijeron. Obviamente trata de comparar lo imaginario con lo llano. Eso las chicas lo estuvieron diciendo, pero deben de ver que comparación siempre va a tener lo que es la palabra como. Su voluntad es dura como el acero. Ahí está comparando. Esa es la separación. La palabra como siempre va a estar ahí en la figura literaria llamada comparación. Así que ese es uno de los trucos que pueden ir aprendiendo para encontrar la comparación. Seguimos con la segunda. El brillo de sus dos perlas azules. El brillo de sus dos perlas azules. La segunda es metáfora. Excelente. No puede ser epíteto porque el epíteto es el adjetivo que se le agrega a un sustantivo. Y ahí no estamos hablando de los adjetivos. Ahí estamos hablando de que la metáfora da un giro de lo usual a lo imaginario. La metáfora da giros de lo usual a lo imaginario. El brillo de sus dos perlas azules. Eso es una metáfora. La número 3. Tu prima es una jirafa.
En la número 3 tenemos que eso es una metáfora también. No es hipérbole. No, hipérbole, recuerden que es la exageración de las cosas. Hipérbole es la exageración. El epíteto, ya yo le dije que es. Es la cualidad que se le agrega al sustantivo. Entonces, el epíteto siempre está al lado del sustantivo. Bien, si hubiera dicho, por ejemplo, flor roja, la flor roja, eso es un epíteto. Flor es el sustantivo, roja sería el adjetivo. Ojo con eso. Entonces aquí es una metáfora también, porque aquí estamos hablando primero de lo usual. Tu prima, eso es lo usual, es una jirafa y eso ya es una imaginación. Eso es lo que hace la metáfora. Da un giro de lo usual a lo imaginario. Recuerden eso. Seguimos. La 4. La llama de tu amor consume mi gran soledad. En estas jóvenes, eso es hipérbole. Aquí se está exagerando. Bien, eso es una exageración, hipérbole. Y eso se le llama así, a las exageraciones. La llama de tu amor consume mi gran soledad. Eso es una exageración. Entonces, la número 5, estaba furioso como un volcán. Estaba furioso como un volcán. La número 5, chicas, ahí vemos que tiene la palabra como. Y lo que tiene como, eso es comparación. Estaba furioso, eso es lo usual. Eso es lo usual. Estaba furioso, bien. Como un volcán, ya eso es imaginario, imaginación. Entonces ahí le agregan la palabra como, ya ustedes saben que esa es la figura literaria llamada comparación. Su cariño abarca a todo el mundo. Wow, su cariño abarca a todo el mundo. Esto, su cariño abarca a todo el mundo. O sea, el cariño de una persona, señores, abarca al mundo completo. No, eso es una hipérbole, eso es una exageración, eso es exagerado. Y por eso esta figura literaria es una hipérbole. Bien, la siguiente. Si no me dices, no me doy cuenta. O sea, una persona que está diciendo que si tú no me lo hubiera dicho, ni cuenta me doy. O sea, que es obvio que él se dio cuenta. Eso es obvio. ¿A qué se le llama eso? Vamos a ver. Eso es ironía. Muy bien. Ironía. Excelente. Pero no es lo mismo que sarcasmo. No es lo mismo. Sarcasmo e ironía no es lo mismo. Le puedo decir una pequeña diferencia. El sarcasmo se habla o sea, para hacerle daño a una persona, con bullying, se podría decir el sarcasmo, mientras que la ironía no. La ironía no trata de hacer daño, no maltrata, esa es la ironía. Pero el sarcasmo sí, cuando usted es sarcástico, ya usted quiere hacer un tipo de daño. Seguimos. En este país, la energía eléctrica es un faro eterno. Pregúntense, ¿la luz eléctrica en nuestro país es un faro eterno? O sea, nunca se va la luz. Entonces, ¿qué sería eso? Esto es también ironía. Bien, no es en torno de una burla fuerte, pero es ironía. Esto es irónico. Aquí la luz, o sea, no siempre hay luz. La luz a veces se va. Entonces, aquí se está hablando de forma irónica. No es exagerando. No, ahí no es una exageración. Ahí se está hablando de forma irónica. La 9. He dormido como un bebé. Es fácil eso.
Eso se sabe, eso es comparación. Excelente. Este es muy fácil, señores. Te dije mil veces que laves los platos. Te dije mil veces que laves los platos. Una hipérbole. Excelente. Te dije mil veces que laves los platos. Eso es una hipérbole. La otra y última de esta diapositiva, si quieres paz, prepárate para la guerra. Una pista. Aquí hay dos ideas diferentes. Entonces, hay una figura literaria que todavía no la hemos mencionado. Le estoy dando ya casi la respuesta. Y esta lo que trata es de enlazar dos ideas que son absolutamente todo lo contrario. Esta figura literaria, repito, trata de enlazar dos ideas. Esas dos ideas son contrarias. Por ejemplo, paz y guerra son ideas contrarias. Entonces, esto es lo que trata de enlazarlas, de unirlas. Muy bien, eso se llama paradoja. Excelente. La paradoja. Y es lo que le acabo de mencionar. Seguimos con más y últimas oraciones para seguir aprendiendo las figuras literarias que realmente son importantes para ustedes y les va a ayudar mucho en su examen parcial. Dice aquí, aliméntate de tus fracasos, pues ellos son la salud del espíritu. O sea, fracaso y salud. Vamos a ver. Muy bien, esto es paradoja también. Aquí también tenemos dos ideas. Y la paradoja lo que trata de enlazarla, esas dos ideas diferentes u opuestas. La 13. El examen estuvo fácil. Ni Miguel lo pasó. O sea, Miguel, un joven inteligente, un joven aplicado. El examen estuvo tan fácil. O sea, supuestamente estaba tan fácil que ni el más inteligente de la clase lo pasó. Vamos a ver qué es eso. Excelente, excelente. Ironía. Excelente. Seguimos. Te quiero hasta el infinito y más allá. Wow. Excelente. Vamos a ver qué es la 14. Sale excelente. Eso es hipérbole. Te quiero hasta el infinito y más allá. Estamos exagerando. O sea, eso es una exageración. Bien, eso es exageración. El cielo se viste de algodón. Piensen bien. Puede confundirse esta también. Pero el cielo, eso es lo usual. El cielo se viste de algodón. Ahí le dio el giro a lo imaginario. Vamos a ver. Excelente, eso es metáfora. Excelente, eso es metáfora. La 16, el dolor y el sacrificio. El dolor y el sacrificio endulzan y dan alegría a la vida. El dolor y el sacrificio endulzan y dan alegría a la vida. Excelente, eso es paradoja. Señores, ahí trata de enlazar dos ideas. Bien, ahí trata de enlazar dos ideas. El dolor y el sacrificio la primera. Y alegría y endulzan. Esa es la otra idea. O sea, ustedes saben que eso es opuesto. Totalmente opuesto. Entonces, la paradoja trata de unir esas ideas. Así como ustedes están viendo ahí. Bien, la 17. Casi no comí. Está muy fea tu comida. O sea, que esa persona se la comió toda porque dice ahí que, no, hombre, yo casi ni comí eso. Eso estaba muy fea la comida después que se hartó el plato. ¿Qué es eso? Muy bien, eso es ironía.
Ironía. Muy bien. Valiente como un toro. Eso no hay que hablar mucho. Valiente como un toro. Eso es comparación. Muy bien, chicas. Ahí vemos la palabra como y ya ustedes saben que eso es comparación. Así es mi vida. Cuando al fin tengo lo que quería, sale a algo mejor. Ni yo me acuerdo qué es. Mentira. Repito, así es mi vida. Cuando al fin tengo lo que quería, sale algo mejor. Esto aquí, jóvenes, eso es paradoja. Bien, eso es una paradoja. Aquí también hay dos ideas diferentes. La paradoja es la 19. La 20. La inmensidad de sus ojos supera al cielo y al mar. O sea que los ojos son tan grandes. O sea, él le está diciendo ojo realmente, pero de una forma más bonita. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia de escribir de forma literaria a lo llano. Aquí se dice, la inmensidad de sus ojos supera al cielo y el mar. Usted lo puede completar al final con lo que ustedes quieran, pero eso es algo imaginario. Bien, eso usted lo puede comparar con algo muy grande también. Esto es hipérbole. Esto es exageración. Se ve o se parece a una metáfora, pero no, la metáfora no hace exageraciones. La que hace exageraciones es la hipérbole. La inmensidad de sus ojos. O sea, ¿qué ojos supera el cielo y el mar de tan grande? Ninguno. Entonces, eso es una exageración. Eso es demasiado wow. Eso es exagerado. Entonces, cuando hablamos de exageración es hipérbole. Recuerden eso. Hay confusión con la metáfora y la hipérbole. Así que recuerden, cuando ustedes están viendo exageraciones, eso se le llama hipérbole. Ya cuando es llano, cuando es algo usual, lo imaginario, pero sin exagerar, eso se le llama metáfora. Recuerden eso. Cada palabra forja un destino nuevo. Cada palabra forja un destino nuevo. Excelente, eso es metáfora. Cada palabra forja un destino nuevo. Muy bien. ¿Cuántas lágrimas sí que me conmueve? O sea, él le está diciendo como que está como que está llorando, pero realmente que no ha llorado nada. ¿Qué es eso? Está hablando de forma irónica. Muy bien, eso es ironía. Ahí están, esos fueron los 22 ejemplos que estuvimos viendo de las figuras literarias. Esperando que hayan entendido esto. Ya después de entonces de practicar la figura literaria, vamos a explicarle las tareas. Una de las tareas que ustedes van a realizar es narrar un cuento que contenga figuras literarias. Ustedes se van a inventar un cuento, van a buscar un cuento, como ustedes deseen, no hay problema, que posea figuras literarias. La que hemos visto hasta el momento: metáfora, ironía, comparación, epíteto, hipérbole, paradoja, todas las figuras literarias que ustedes vean en este texto. Aquí tenemos un cuento de forma así de ejemplo, la cual yo elegí y ustedes van a elegir otro deseado por usted. Y luego de redactar ese cuento, deben de señalar las figuras literarias, como yo lo voy a hacer más adelante, o sea, en este momento. Por ejemplo, ahí la tenemos. Ahí están las figuras literarias o algunas de ellas que tiene este cuento. Un caballo tan blanco como la luna. Sabemos que eso es comparación. Un caballo tan blanco como la luna, eso es comparación. El verde es totalmente una comparación. Sus ojos
centelleantes más que las estrellas del cielo. El rojo se sabe totalmente lo que es. Eso es una hipérbole. Sus ojos centellantes más que las estrellas del cielo. Eso es una exageración. La otra, el rosado, entre más prisa corras, más lento llegarás. Esta figura literaria no la hemos estudiado, se la quise señalar, no la vamos a estudiar en este nivel, pero hay una figura literaria que también se llama antítesis. Bien, eso más adelante después se le va a explicar qué es la antítesis. Otra parte del cuento, ahí la tenemos. La siguiente parte del cuento, donde ustedes también van a señalar las figuras literarias que posee este cuento. Pero el de ustedes es seleccionado por ustedes, no este mismo que está aquí, es ustedes que van a investigar un cuento que contenga figuras literarias. Vamos a ver cuáles tienen. La fría nieve me entumecía. La fría nieve me entumecía. Eso es un epíteto. Bien, la fría nieve. En este ejemplo es un epíteto porque recuerden que es un adjetivo que se le agrega ¿a quién? Al sustantivo. Nieve es el sustantivo y fría sería el adjetivo, o sea, la cualidad del sustantivo. Eso se le llama epíteto. Seguimos. Seguí durmiendo. Seguí durmiendo, que tu cuarto se ordena solo. Eso es ironía. Eso es ironía realmente, porque si la leemos completa, escuché a mamá decir, seguí durmiendo, que tu cuarto se ordena solo. El supremo hacedor no te va a ordenar el cuarto. O sea, ella está hablando de forma irónica. Ustedes saben que eso no va a suceder. Entonces, el último, te lo he dicho 1.000.000 de veces. No hay que hablar mucho de eso. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Eso es hipérbole. Como ustedes notaron, no tiene metáfora. Este cuento no hay problema, pero sí tiene algunas figuras literarias. En el de ustedes no necesariamente tienen que estar todas, pero sí yo les sugiero que debe de tener por lo menos de 5, 6, 7 figuras literarias para que complete esta tarea. Pero no necesariamente debe de tener todas en específico. Ah, no, por eso no tiene comparación, no lo puedo seleccionar. No, no hay problema. Pueden seleccionar el cuento que tenga algunas de las figuras literarias que estamos trabajando. No hay problema. Esa es la primera tarea. La segunda, ustedes tienen este texto. Este texto está totalmente incoherente. Está desordenado. Le hace falta signos de puntuación y contiene faltas ortográficas. ¿Qué ustedes van a hacer? Pues lo van a poner coherente, le van a poner sus signos de puntuación como corresponde y van a corregir las faltas ortográficas. Por ejemplo, vamos a leer la primera fila. Hojeando un libro sobre gramática, me encontré en estos días una frase que, ¿quién me puede decir si hay algún error? Hace falta un signo de puntuación. A ver, ¿qué hay? ¿Quién me puede decir? En este texto, ustedes mínimo deben de formar 4 párrafos. Y como le dije, corregir las faltas ortográficas, ponerle los signos de puntuación correspondientes y la coherencia. Entonces, cuando la incoherencia puede ser también cuando hace falta los signos de puntuación. Bien, cuando hace falta signos de puntuación, eso es incoherente, no se entiende nada. Vamos a ver entonces la primera parte. Aquí yo le voy a colocar el texto corregido. El texto corregido en sí.
de los primeros párrafos. Del primero y una parte del segundo. Ya lo demás, ustedes continúan. Hojeando un libro sobre gramática, me encontré en estos días una frase que su autor eligió para que la encabezara. Punto y seguido. La frase, coma, que no la tenía, escrita por Ceciliela Hayali, coma, reza así, 2 puntos y las comillas para decir la frase, y como ustedes sabrán, se comienza en mayúscula. Nadie es capaz de escribir si no ha leído mucho. Las comillas y el punto al final de las comillas, o sea, después de la comilla, se coloca el signo al final, siempre después de las comillas, no adentro, sino al final. Aquí entonces viene el punto y seguido. Yo añadiría un matiz, 2 puntos. Nadie es capaz de escribir bien si no ha leído mucho. Esa es otra frase. Y también se le va a colocar las comillas y el punto al final. Entonces, tenemos el primer párrafo formado. Es el primer párrafo de los 4 que tenemos o que se le está exigiendo en la tarea. Lo siguiente, el segundo párrafo, la continuación y no la conclusión de ese segundo párrafo. El segundo párrafo sigue. Muchos de los que reconocen sus carencias en ortografía y redacción se sorprenderían de lo que puede hacer por mejorar la lectura de un buen libro. Punto y seguido. Casi imperceptiblemente, y ahí usted debe de continuar. Los puntos suspensivos no significa que usted lo va a colocar así, significa que hay una ruptura y se supone que continúa. Entonces esa continuación usted es la que lo va a completar. Y listo, esa es la tarea o parte de la tarea que vamos a ver en nuestra semana número 3. Bueno, entonces en la semana 3 ya vimos el tema, niveles de lengua, y que es redactar. Ahí tenemos la tarea, manual de redacción, página 44. Ustedes buscan su manual, buscan la página 44 y ahí se va a encontrar lo siguiente. Narre un cuento con un tema y personaje de su preferencia, el que usted desee, donde ustedes van a subrayar las figuras literarias que se han construido o se haya construido. Bien, es la primera y es la que yo le expliqué en la presentación. La segunda tarea, que fue la última que estuvimos viendo, hay un texto. El texto que estuvimos viendo tiene incoherencia, falta de signo de puntuación, etc. Ustedes lo van a escribir de forma corregida y debe de tener por lo menos 4 párrafos. Recuerden. La continuación deben de buscarla en el manual. Los requisitos para realizar esta tarea no necesariamente hay que realizarla en el cuaderno. La persona que pueda realizarla en Microsoft Word la puede hacer. Ahí lo dice. La puede hacer en Microsoft Word. O sea, la puede hacer de forma digital. Esta tarea, las anteriores no se puede, solamente esta. Lo deben de subir en PDF. Las figuras literarias las clasifican y ya lo otro ustedes lo saben. Lo único es que les digo que esta tarea vale 10 puntos y tiene 21 días para su realización. 21 días para realizarla. Así que el que pueda realizarla en Word, dele para allá. El que no, pues va a tener que realizarlo en su cuaderno. Jóvenes, la próxima semana no hay videoconferencia. Nos veríamos en 2 semanas con la exposición del grupo 3, la primera exposición de ese grupo. Y en la próxima semana, examen parcial. Este examen parcial es todo lo correspondiente a lo que hemos visto
Y por favor, presionar esta palabra cuando el examen se habilite. El examen va a estar habilitado el jueves que viene a las 9 de la mañana. Yo lo voy a avisar por el grupo, lo voy a recordar. Y va a cerrar, va a abrir el jueves a las 9 de la mañana y va a cerrar el viernes a las 9 de la mañana. Vale 20 puntos. Ustedes ingresan al examen, no tiene tiempo. El único tiempo que usted va a tener son 24 horas para realizar ese examen. 24 horas. Y nada, el próximo jueves cierra la semana 1. El que no ha realizado la semana 1, mírenla ahí. Ya usted sabe lo que le va a pasar. Va a perder esa puntuación. Ya van 14 días. Y la otra semana, 21 días. Así que realicen la tarea de la semana 1. Ya ustedes saben, próximo jueves no hay videoconferencia, hay examen parcial. Vamos a despedirnos con la siguiente frase, chicas. Nada, espero que les haya interesado esta clase. Repasen, lean, redacten y apliquen los signos de puntuación, que eso es importante. Señoritas, me despido diciéndole que cuando cambias el modo en que ves las cosas que ves cambian también. Feliz resto del día. Hasta la próxima y se me cuidan. Muchas bendiciones para todas.